Bendiciones, bienvenidos a un nuevo capítulo de este estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Hoy nos toca una clase más, la clase número 29, titulada El conocimiento pleno del Hijo de Dios. Estamos estudiando esta carta maravillosa del apóstol Pablo a los Efesios y llevamos 29 clases, casi 30 clases. Imagínense, estamos ahí insertos en Efesios capítulo 4, en el verso 13. Hoy día vamos a ver del verso 13 al 16 aproximadamente. Estamos redondeando un poco la idea de lo que vinimos hablando las 2 o 3 semanas anteriores. Y la próxima semana continuamos ahí en Efesios 4 hasta que cubramos todos los versículos. Partimos, recuerden, en Efesios 1, para los que tal vez se fueron sumando después. Partimos en el capítulo 1 de Efesios, versículo por versículo, y ya vamos en Efesios 4. Después veremos Efesios 5 y Efesios 6 y ahí termina Efesios. Y ahí continuaremos con otro estudio dentro de nuestra escuela ministerial. Así que qué bendición es poder estudiar la palabra, tener esta instancia, estos tiempos, tener los recursos, poder estar en una geografía que nos permite, por ejemplo, acceder a libros, material, ya sea en papel. Algunos de esos materiales están, por ejemplo, acá atrás, tú los puedes ver. Otros están en digital. Hoy día ya no necesitas quizá gastar altas sumas de dinero comprando diccionarios bíblicos y comentarios. Hoy día todo está en la web digital, tú puedes acceder. Somos verdaderamente gente privilegiada que podemos dedicarnos a la palabra, sentarnos a los pies de la palabra, pero lo más importante es que la revelación sigue siendo un acto unilateral de parte de Dios. La única manera de que nosotros conozcamos a Dios es que Él decida revelarse a nosotros. Y Él quiere revelarse a nosotros. Por eso Él nos ha dado su Espíritu Santo. Y por eso debemos nosotros, cada vez que venimos a la palabra, cada vez que tenemos comunión con el Señor, abrir nuestro espíritu para que el Espíritu Santo nos dé revelación de Cristo. Amén. Así que vamos a orar, vamos a comenzar orando este tiempo de estudio. ¿Qué les parece? Oramos. Padre, gracias por esta bendición, Señor, de poder compartir la palabra. Gracias porque, Señor, podemos tener esta instancia, podemos tener este tiempo, Señor, para sentarnos a los pies de tu palabra, ser enseñados por ti. Espíritu Santo, abrimos nuestro espíritu de par en par, abrimos nuestro corazón, Señor, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, Señor, nuestra alma, todo nuestro ser, lo disponemos a ti, Señor, aún nuestro cuerpo en este tiempo, los próximos minutos lo disponemos a ti, Señor, por entero, todo nuestro ser. Queremos que esté a los pies de la palabra, queremos que esté dispuesto a recibir lo que tú tienes para impartirnos, Señor, en esta clase. Espíritu Santo, oramos para que tú nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Revélanos a Cristo un poco más en este día, Señor, que te conozcamos un poco más en el Espíritu. Queremos tocarte a ti por medio de la palabra, Señor. Y no solamente tocar la letra, Señor, no solo la cáscara de la letra, sino tocar a la palabra viviente que eres tú, Señor Jesús. Te honramos, te adoramos, reconocemos, Espíritu Santo, que sin ti nada podemos hacer. Señor, que necesitamos que tú nos abras las Escrituras, que tú nos reveles la palabra. Señor Jesús, como cuando tú ibas caminando, Señor, hacia Emaús con esos 2 discípulos y ellos no entendían nada hasta que tú les abriste las Escrituras. Queremos que esta tarde, esta noche seas tú el que nos abra las Escrituras, Señor. Que sea tu Espíritu el que nos muestre tus misterios, Señor. Que nos revele cada vez más tu persona gloriosa. Señor, te honramos, te adoramos, te amamos, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a ir entonces a la clase número 29, titulada El conocimiento pleno del Hijo de Dios. Vamos a arrancar en Efesios, capítulo 4, verso 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estuvimos hablando de este versículo en la clase anterior y vimos a grosso modo estas cosas que se menciona acá. Hablamos un poco de la unidad de la fe, hablamos un poco del conocimiento del Hijo de Dios, del varón perfecto, el varón maduro y de la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hoy día queremos profundizar en el conocimiento del Hijo de Dios. Y tal como mencionábamos en la clase anterior, acá conocimiento, esta palabrita conocimiento, en griego, en este pasaje puntualmente es epignosis. Hay diferentes palabras en griego para conocimiento, pero acá es epignosis. Epignosis significa conocimiento pleno. Literalmente significa conocimiento pleno. De hecho, en otros versículos esta misma palabra se traduce como conocimiento pleno. Por ejemplo, Colosenses capítulo 3, versos 10 al 11. Dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, hasta la epignosis, hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces dice acá que nosotros nos vamos renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces la traducción más correcta acá de Efesios 4:13 debería decir hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. De hecho, hay varias traducciones que lo vierten de esa manera. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces hay un lugar al que todos nosotros tenemos que llegar. Hay una meta al final del camino, hay un objetivo al cual Dios quiere llevarnos, no solo de manera individual, sino de manera colectiva, de manera corporativa, como iglesia del Señor en la tierra. Y ese lugar se llama el conocimiento pleno de Cristo, el conocimiento pleno del Hijo de Dios, el conocimiento pleno de la verdad. Hay otros términos que indican lo mismo, por ejemplo, la estatura de la plenitud de Cristo, un varón perfecto, se refiere a lo mismo. La tierra prometida se refiere a lo mismo. Alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento se refiere a lo mismo. Llegar al pleno conocimiento de la verdad se refiere a lo mismo. Hay un lugar al que Dios nos quiere llevar. Si tú naciste de nuevo, hay un lugar al que Dios te quiere llevar. Y no solo a ti de forma individual, sino como parte de un cuerpo que nos engloba a todos los que somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo. Es el cuerpo de Cristo. Dios nos quiere llevar al conocimiento pleno. No solo conocimiento, sino el conocimiento pleno de Cristo. Esta epignosis significa conocimiento pleno, conocimiento total o exacto. O sea, una exactitud, una totalidad en el conocimiento de Cristo. Colosenses, capítulo 2, verso 2, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Acá cuando dice a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, ya hemos hablado antes del misterio del Evangelio, que el misterio del Evangelio se compone del misterio del Padre y el misterio del Hijo. ¿Cuál es el misterio del Padre? El Hijo, que Dios tiene un Hijo. ¿Y cuál es el misterio del Hijo? La Iglesia, que es su extensión orgánica. Ahora bien, este misterio del Evangelio, Pablo dice, a fin de conocer este misterio, el misterio de Dios el Padre y el misterio de Cristo. Pero aquí la palabrita conocer nuevamente es epignosis, o sea, conocimiento pleno. Y debería traducirse así, porque eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. De hecho, por ejemplo, quiero leer la versión Recobro, que acá lo traduce así. Dice, para que sean consolados sus corazones, entrelazados ellos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de la perfecta certidumbre de entendimiento, hasta alcanzar el pleno conocimiento del misterio de Dios,
es decir, Cristo. O sea, Dios quiere llevarnos a ti y a mí colectivamente al conocimiento pleno del misterio del Evangelio, al conocimiento pleno de la verdad, el conocimiento pleno de Cristo, del Hijo de Dios. Ese es el lugar al cual Dios nos quiere llevar. Entonces tenemos que arribar a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Ahora bien, la fe, cuando dice la unidad de la fe, tenemos que arribar a la unidad de la fe, está denotando aquí el contenido de lo que creemos. No está hablando de la capacidad de creer. Podríamos decir que hay dos clases de fe. Está la capacidad de creer y está el contenido de lo que creemos. Si yo te pregunto, ¿cuál es tu fe? Estoy preguntando en qué crees, no si crees mucho o poco. Si yo te digo, en cambio, hermano, pero ten fe, estoy hablando, ten confianza en Dios, ¿verdad? Entonces acá la fe, la unidad de la fe, es el contenido de lo que creemos. Hay una unidad de la fe a la cual tenemos que arribar. ¿Qué significa eso? Que hay una verdad absoluta en cuanto a Cristo, a la cual todos los santos tenemos que arribar. Dios no es ambiguo, Dios es verdadero. Y hay una verdad en cuanto a Cristo, en cuanto a la persona misma de Cristo. No conceptos en torno a Él, sino su persona, a la cual todos los santos tenemos que arribar. Por ejemplo, o sea, si Cristo es la verdad, podríamos estar horas hablando de aspectos de su persona que son verdad, que son verdades, porque Él es la verdad en persona. Pero por ejemplo, hay un versículo que dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eso es verdad. ¿Qué significa esto? Que el Señor todavía liberta, que el Señor todavía sana, que el Señor todavía nos usa, que todavía están en operación los oficios ministeriales, los dones del Espíritu. Esa es una verdad a la cual tenemos que arribar. Por ejemplo, por dar un ejemplo así básico, sencillo, durante muchos siglos, los últimos siglos, yo creo que la gran mayoría del cuerpo de Cristo no había arribado a esta verdad. Pero luego de que el Señor ha estado obrando poderosamente en esta área, tú podrías decir que hoy día, gran parte del cuerpo de Cristo hoy día, sí cree en los dones espirituales, está empezando a entender cómo operan los oficios ministeriales, está entrando en ese mover. Entonces hay una verdad absoluta en cuanto a Cristo. Es una discusión que en la teología se le llama el continuismo o el cesacionismo. ¿Existen los dones sobrenaturales todavía o no? Y hay gente que todavía se dedica a pelear y discutir esas cosas. Y la verdad es que sí existen todavía. Esa es la verdad revelada de Dios en su palabra y en la experiencia, en la práctica. Tú ves a Cristo obrando de forma sobrenatural. Tú ves al Espíritu del Señor fluyendo en ti cada vez que tú le profetizas a alguien, cada vez que das una palabra de ciencia. O sea, esa es una verdad. No hay una ambigüedad en Dios. No es que hay dones y no hay. La respuesta es que sí hay. Y la iglesia del Señor está siendo llevada por el Señor a ese conocimiento pleno de Cristo en esa área y en todas las áreas. Todos nosotros debemos arribar a esa verdad, a esa unidad de la fe, a ese conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y el Señor está llevando a su iglesia a ese lugar, a ese conocimiento pleno. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20a, o sea, la primera parte del versículo, dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y ahí sigue, pero quiero destacar eso, que Pedro dice que hemos escapado de las contaminaciones del mundo, como por medio del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. O sea, si tú fuiste salvo, es porque conociste a Cristo. Si yo te pregunto, ¿tú conoces a Cristo? Sí, si tú naciste de nuevo, claro está, tu respuesta es sí, yo le conozco, porque fui salvo precisamente por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, un capítulo después, segunda de Pedro 3, verso 18, Pedro dice que ahora debemos crecer en el conocimiento de Cristo. Dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces Pedro dice: tú fuiste salvo al conocer a Cristo, pero ahora tú tienes que crecer en el conocimiento de Cristo. O sea, hay un conocimiento inicial de Cristo. Tú conoces al Señor, tú te das cuenta que eres un pecador,
que tus pecados te apartan de Dios, que necesitas un Salvador, se te revela Cristo, eres iluminado por el Señor y ves que Él es el Salvador, se te revela este plan de salvación, tú recibes el regalo de la vida eterna, de la justificación por fe, recibes a Cristo como tu Señor, tu Salvador, y tú conoces a Cristo y tú lo experimentas, Cristo viene a morar dentro de ti. No sabes ningún versículo todavía, tal vez ni siquiera sabes orar, pero tú conoces a Cristo. ¿Cómo? Por experiencia, Él vive dentro tuyo. Tú lo conoces. Pero ese no es el conocimiento total de Cristo. No es todo lo que hay por conocer de Cristo. Hay mucho más por conocer. El conocimiento pleno. Por eso dice Pedro, ahora que ya lo conoces, tienes que ser llevado a ese conocimiento pleno. Tienes que ser llevado a crecer en el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Entonces el Señor desea, como iglesia, llevarnos al conocimiento pleno de Cristo. Conocer plenamente a Cristo, el Cristo que nos habita, el Cristo del cual Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. El Cristo del cual somos su extensión orgánica. Se nos tiene que revelar Cristo. ¿Sabes cuál es nuestro mayor problema? Es que no se nos ha revelado en plenitud Cristo. Ese es tu problema. Tu problema no es que te falte dinero. Tu problema es que no se te ha revelado Cristo. Tu problema no es esa situación con la que tú estás batallando. Tu problema es que no se te ha revelado en plenitud Cristo, porque cuando se nos revela Cristo, todo comienza a ser transformado, todo comienza a cuadrar. Es la revelación plena de Cristo. Entonces nuestra mayor urgencia debe ser aquella que es la mayor urgencia de Dios, llevarnos al conocimiento pleno de Cristo. Todos los grandes problemas que tú ves en la iglesia del Señor, todos los grandes problemas que tú ves en tu propia vida son consecuencia de un conocimiento insuficiente de Cristo, de un conocimiento deficiente de Cristo, de no conocer a Cristo profundamente. Todos los problemas que yo tengo son consecuencia de un conocimiento deficiente de Cristo. Pero mientras más Cristo me sea revelado, más voy a ser transformado a su imagen y más voy a ser moldeado, conformado a su imagen. Esto es glorioso. O sea, todo lo que yo necesito es que cada vez más se me revele Cristo. Esa es nuestra necesidad. Como dice una canción por ahí que cantamos harto y decimos, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, revélame a Cristo. No es que uno no lo conozca, es que necesito conocerlo más. Esa es tu mayor necesidad, amado hermano, amada hermana, conocer a Cristo. Tú ya lo conoces, pero es conocerlo más. Ser llevado al conocimiento pleno, que todos lleguemos. Los grandes problemas en la iglesia del Señor son exclusivamente por falta de conocimiento pleno de Cristo. Porque en Cristo ya todo nos fue dado, no hay nada que Dios tenga para dar que no nos lo haya dado. Dios ya nos dio todo en Cristo. El problema es que no sabemos administrarlo. Somos un niño en un Ferrari. Ese es nuestro problema. Necesitamos madurar para poder hacer uso pleno de la herencia, que son las riquezas de Cristo. Dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 4, 1 de Timoteo 2, verso 4. Voy a leer la versión de la Biblia de las Américas. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Nuevamente acá, pleno conocimiento es una sola palabra en griego, es epignosis. La Reina Valera le pone allí conocimiento solamente, pero está traducido de forma inexacta. La mejor traducción es pleno conocimiento o conocimiento pleno. Hay varias traducciones que lo vierten de esa forma, no solamente esta. Yo por lo general, una nota al margen, si no digo qué versión estoy leyendo, es porque estoy leyendo en Reina Valera 60, que no es ni mejor ni peor que otra, pero es la que personalmente yo suelo usar para leer por defecto. Cuando leo alguna otra, la menciono. En este caso, por ejemplo, LBLA, la Biblia de las Américas, que también es bastante buena, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. En la iglesia del Señor en el mundo, pocos pueden ver esto con claridad. Pocos pueden ver este lugar al cual estamos siendo llevados. Algunos tal vez destacan un área
del ministerio de la iglesia, otros destacan otra área, ven un aspecto del llamado, otro aspecto, pero muchos no ven ese cuadro completo de a dónde estamos siendo llevados. Entonces algunos dicen, por ejemplo, estamos en la tierra para manifestar el amor de Cristo. ¿Es verdad? Sí, pero todavía no es la verdad completa, plena. Estamos aquí para ganar almas. Estamos, sí, pero todavía no es todo. Estamos aquí para levantar adoración. ¿Es verdad? Sí, pero insisto, no es el todo. Estamos aquí para enviar misioneros, estamos aquí para alcanzar a los niños, estamos aquí para impactar la cultura, estamos aquí para gobernar nuestra nación con principios de reino. He ido a muchos congresos, he escuchado muchos eslogans y no estoy diciendo que no sean ciertos, sino que no están englobando el cuadro completo. ¿Cuál es el lugar al que Dios nos está llevando? Y es que como iglesia del Señor transicionemos de la inmadurez a la madurez, transicionemos del ver en parte al ver con claridad, del conocimiento inicial al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Transicionemos de los rudimentos a la perfección. Hebreos te hace esa separación. Hebreos te habla de la palabra del fundamento o la palabra de los rudimentos. Rudimento es una palabra que ocupa mucho, por ejemplo, la Reina Valera a propósito de las traducciones, que es como un arcaísmo acá en Latinoamérica al menos. Nadie habla de rudimento en su día a día. ¿Qué es lo que es un rudimento? Es un fundamento, es un principio fundamental. Entonces está los rudimentos de Cristo, o sea, los principios fundamentales de Cristo, lo fundamental, la palabra del fundamento, pero también Hebreos te habla de la palabra de la perfección. Y toda la carta a los hebreos se trata de que la iglesia deje de ser niña, deje de ser inmadura y arribe a ese conocimiento pleno de Cristo, arribe a la perfección. Por eso dice Hebreos, dejando atrás los rudimentos, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas y de la fe en Dios y de bautismo y menciona varias cosas. El punto no es que no vamos a hablar de esas cosas, sino que esas cosas se colocan una vez como fundamento y de ahí avancemos a la perfección. No podemos quedarnos en el conocimiento inicial de Cristo, no podemos conformarnos con haber conocido un poco al Señor. Debemos anhelar ser llevados al conocimiento pleno de Cristo, el conocimiento pleno de la verdad. Entonces este versículo dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. O sea, que si tú predicas el Evangelio, tú evangelizas, eso está maravilloso. El Señor nos mandó explícitamente a hacerlo, pero cuando esas personas se conviertan al Señor, tu trabajo no ha terminado. Esa es la primera parte, que es que sean salvos. Ahora te toca a ti hacer la segunda parte, que es consolidarlos, disipularlos, perfeccionarlos para llevarlos, colaborar con el Señor para que sean llevados al pleno conocimiento de la verdad. Tú mismo, yo mismo, estamos siendo llevados. Yo creo que nadie puede decir llegué, pero estamos siendo llevados cada día más por el Señor al pleno conocimiento de la verdad. Yo quiero que esto genere en ti una expectativa, un hambre de decir, Señor, yo anhelo ser llevado al pleno conocimiento de la verdad. Yo quiero crecer en el conocimiento pleno de Cristo. Quiero ver a Cristo cada vez con más claridad, cada vez con más lucidez, conocerle con cada vez más exactitud, verle cada vez con menos velos. Como hablaba Pablo de esos velos que nos impiden ver que es nuestra propia carne, nuestra propia alma. Ser quitados todos esos velos para ver a Cristo cada vez más claramente. Porque mientras más le veamos, más seremos transformados a su imagen, dice la palabra del Señor. Por medio del conocimiento pleno de Cristo, somos transformados a su imagen. Somos leudados orgánicamente por su persona y nos volvemos piedras preciosas con las cuales es edificada la casa de Dios, su morada eterna, cuya consumación final y eterna es la nueva Jerusalén, que es la unión del Dios triuno con su iglesia como su expresión eterna. Qué maravilloso es esto, ¿verdad? Entonces, somos transformados por el Señor. Mientras más le conocemos, mientras más le vemos, más somos transformados, como en un espejo. Somos transformados a su imagen.
y somos conformados como piedras vivas. Cristo es formado en nosotros para hacernos piedras vivas, llenas de cada vez más oro de la vida y la naturaleza divina, forjada en nosotros, para que seamos edificados en la casa de Dios. Seamos este templo santo que se transforma en la nueva Jerusalén, allí en Apocalipsis, es la expresión eterna de Dios, la unión del Dios triuno con su iglesia, con la humanidad regenerada. Dime si esto no es glorioso. Dime si este evangelio del nuevo pacto, de la gracia, no es glorioso. Es maravilloso, es asombroso, sublime, y tú y yo somos parte de esto. Dios desea llevarnos como iglesia al conocimiento pleno de Cristo. Ahora bien, bajando un poco, ¿no?, de la iglesia ideal, y que para allá vamos, tampoco es una utopía, para allá vamos. Cuando Pablo dice hasta que todos lleguemos, es porque un día vamos a llegar. Un día vamos a llegar. Y cuando el Señor venga y ya estemos allí eternamente en la Nueva Jerusalén, habremos llegado. Pero todavía en la iglesia real, la iglesia del día a día, nuestra iglesia local y todas las iglesias locales del mundo, todavía no hemos llegado. Y si alguno siente que llegó, el versículo te dice, bueno, pero hasta que todos lleguemos, así que igual no hemos llegado. Si uno llegó y el resto no, de poco y nada sirve, hasta que todos lleguemos. Entonces, si miramos la iglesia real, la iglesia del día a día, nuestras amadas iglesias locales, lo que podemos ver es una iglesia profundamente inmadura. Si tú me pides hacer un examen en el espíritu, lo que yo veo es una iglesia profundamente inmadura en el espíritu. Claro, somos tan inmaduros que vemos en nuestras propias vidas todavía a veces cosas groseras, pecados groseros, todavía atados a vicios, todavía atados a hábitos, todavía atados a formas de hablar que nos indican que no hemos llegado. Todavía somos inmaduros. Somos tan inmaduros que nos dejamos arrastrar por corrientes políticas. Todavía en Latinoamérica tenemos una iglesia muy fácil de arrastrar, de engatusar por la política y pasean por nuestros púlpitos los políticos ofreciendo cosas. No estamos diciendo que ellos no tengan un rol, pero veo una iglesia todavía muy inmadura en esas cosas, que viene el político nuevo y promete 1000 cosas, y una iglesia que le cree, una iglesia que todavía se abandera por extremos radicales políticos. ¿Qué es lo que tú ves allí? Una iglesia inmadura, una iglesia niña. Cuando tú ves una iglesia que todavía es afectado por las inclemencias de lo que ocurre en el cosmos, en el sistema del mundo, y que no ha aprendido a vivir por los principios del reino, tú ves una iglesia inmadura. ¿Qué es lo que urge entonces? Ser llevados a la madurez. ¿Cómo vamos a ser llevados allí? Por medio del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Entonces quiero ver a continuación lo contrario, un conocimiento deficiente de Cristo. ¿Qué produce en la iglesia del Señor? Un conocimiento deficiente de Cristo. ¿Cuáles son las consecuencias que tendremos en nuestra iglesia local y en la iglesia del Señor en la nación y en las naciones si nuestro conocimiento de Cristo no es pleno? Número uno, presten atención a esto porque vamos a aprender lo que el conocimiento pleno de Cristo produce por contraposición. Viendo lo que produce no conocer a Cristo, veremos lo que produce el sí conocerlo. Punto número 1, un entendimiento deficiente de Cristo da a luz doctrinas y enseñanzas diferentes de la economía neotestamentaria de Dios. El conocimiento deficiente de Cristo da a luz o engendra enseñanzas diferentes. Efesios 4, 13 al 15 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces ahí habla de todo viento de doctrina. Ahí está, las enseñanzas diferentes, doctrinas diferentes
a la verdad de Dios, a esta verdad absoluta revelada. Porque Dios no es ambiguo. Podemos tener diferentes opiniones respecto a la escritura, podemos tener diferentes interpretaciones de ciertas cosas, y hay cosas que son muy claras en la escritura y otras que podríamos decir que quedan a la interpretación, cosas secundarias que no son gravitantes para la fe ni para la praxis de la obra que fuimos llamados a hacer, porque también la palabra dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Dios no está obligado a revelarnos todo lo que Él está haciendo, todo lo que Él hace. Él nos revela lo que Él le plació revelarnos. Amén. Y el Señor le plació revelarnos mucho relacionado a su propósito eterno, pero no tiene por qué revelarnos todo. Entonces hay cosas en las cuales tú puedes decir, bueno, dado que no vemos claramente, puede quedar un poco la posibilidad que hayan diferentes interpretaciones. Por ejemplo, detalles en cuanto a la escatología, detalles en cuanto a ciertas cosas. Ok, pero en definitiva hay una verdad absoluta. Hay una verdad, por ejemplo, si ya me metí acá. Si doy el ejemplo de la escatología, y yo digo, no sé, esto va a ocurrir así, así o así. Hay diferentes opciones. Por ejemplo, en cuanto al arrebatamiento, hay gente que dice, no, va a ser antes de la tribulación. Va a ser al medio, va a ser al final, va a ser, no sé, un arrebatamiento parcial, van a ser varios arrebatamientos. Hay ciertos pasajes que tú podrías decir, da espacio a que hayan diferentes posturas, pero a la larga una va a ser la correcta, no pueden estar las tres correctas, no sé si se entiende. Entonces, ahora bien, en cuanto a nuestra praxis, en cuanto a la labor que somos llamados a realizar en el día a día, tal vez ciertos detalles secundarios, ciertas cosas no son tan relevantes que todos estemos de acuerdo. Yo creo que hay espacio para poder tener cierta interpretación. Pero en cuanto a las verdades medulares de lo que tiene que ver con el propósito eterno de Dios, el misterio del Padre, el misterio de Cristo, la economía de Dios, la economía neotestamentaria de Dios, lo hemos hablado en muchos videos. En cuanto a esta verdad medular, esto está completamente claro en las Escrituras. No hay margen a duda, no hay margen a que tú salgas con algo diferente o a que yo salga con algo diferente. No hay margen. La economía de Dios está plenamente allí revelada, cómo Cristo se encarnó, Cristo fue a la cruz, cómo Cristo resucitó, cómo Él fue hecho espíritu vivificante, se sentó a la diestra de Dios, se impartió en nosotros como el espíritu, nos hizo su cuerpo, Él nos hizo su extensión orgánica, somos su instrumento de manifestación en la tierra. Dios está llevando a cabo esta edificación gloriosa. Todas estas cosas, las inescrutables riquezas de Cristo, son verdades medulares, gravitantes, centrales, que las Escrituras no dejan ninguna sombra de duda. Y en cuanto a estas verdades relativas a la economía de Dios, no hay espacio para doctrinas diferentes. No hay espacio. Amén. No sé si se entendió. Cuando ya entramos en detalles de la teología, las cosas que incluso el Señor le plació no revelarnos del todo, por ejemplo, detalles en cuanto a ciertos eventos futuros, por ejemplo, los que creemos en el milenio, en un milenio literal. La pregunta es, ¿y cómo va a ser el milenio? Hay gente que dice se van a casar, otros que no. Son detalles que no son tan relevantes, los podemos ahí conversar, pueden haber diferentes interpretaciones, pero lo medular de la economía de Dios, no hay margen, está tan claramente revelado que es una unidad de la fe a la cual nosotros tenemos que arribar, tenemos que llegar allí. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 3 y 4. Voy a leer la versión Recobro. Dice, como te exhorté al irme a Macedonia, a que te quedases en Éfeso para que mandases a algunos que no enseñen cosas diferentes, ni presten atención a mitos y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que la economía de Dios que se funda en la fe. Acá la versión Reina Valera traduce distinto acá cuando dice la economía. No recuerdo si le pone administración, propósito, pero en realidad en griego ahí dice oikonomía. O sea, es este plan eterno de Dios, que llamamos la economía de Dios. Entonces dice Pablo, te mandé que te quedases en Éfeso para que mandes a algunos
Siempre son algunos, no son todos, que enseñan cosas diferentes, que no enseñen cosas diferentes ¿a qué? A la economía de Dios, al plan eterno de Dios, a la palabra apostólica que nos ha sido encomendada, la revelación de Cristo, el nuevo pacto, la gracia, el reino, el sacerdocio real, todo lo que involucra esta palabra que nos ha sido encomendada. Qué tremendo es esto, y que podemos intentar resumir o englobar en este término, ¿no? Que es la economía de Dios. Entonces vamos a hablar un poquito de estas doctrinas, cómo son estos vientos de doctrinas, doctrinas diferentes. Primero, son como el viento, dice el apóstol Pablo, son como el viento, es decir, soplan de un lado, luego soplan del otro lado, primero en una dirección, luego en otra. O sea, son modas, son vientos de doctrina, son modas. Primero, y esto se repite, se ha repetido una y otra vez en la historia de la iglesia, primero viene una ola judaizante, terrible judaizante. Luego una ola como antijudía, antisemita. Tú lo ves en la historia de la iglesia. Por ejemplo, tempranamente, las iglesias de los Gálatas, entró un mover judaizante. Algunos hasta se circuncidaron por la presión de falsos apóstoles. Luego vino todo un movimiento antijudío también, porque como los cristianos eran perseguidos por los judíos, se dijeron, bueno, se pusieron un poco en contra. Sobre todo luego cuando Jerusalén es destruida, el año 70 la fe cristiana se volvió marcadamente gentil, principalmente, y en mucho surgió como un tema antijudío. Pero después con el tiempo como que vuelve. Acá en Latinoamérica hace unos años tuvimos una moda judaizante, porque es una moda, eso es lo que es. Y ya no decimos Jesús, sino Yeshua, ya no nos reunimos cualquier día, el domingo o cualquier día, sino el sábado, porque tiene que ser así, y empezamos a querer guardar la ley, y querer celebrar las fiestas judías, y todo un tema, y después viene de nuevo una moda antijudía, no queremos nada con Israel, nada con los judíos, pero bueno. Entonces son modas, son pasajeras. En cambio, ¿cuál es la diferencia aquí? La verdad de Dios, la palabra del nuevo pacto, la economía de Dios es eterna, o sea, es inmutable. Hace 1000 años era la misma verdad eterna, hace 500 años la misma, hace 100 la misma, y si el Señor no viniera, en 100 años más va a ser la misma verdad. Nosotros no vamos a estar aquí, pero los que prediquen la verdad medular, la verdad eterna, van a predicar lo mismo. Tal vez con más palabras, tal vez Dios les dará más revelación de esto mismo, porque la revelación es progresiva. Pero es esto mismo, no va a ser algo diferente, es esta verdad eterna de Dios. Segundo, estas doctrinas diferentes son fruto de estratagema de hombres. Dice el apóstol Pablo, son fruto de estratagema de hombres. Es decir, son estrategias humanas premeditadas con el objetivo de corromper y de confundir. Pablo lo dice claramente que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, son estratagemas de hombres para engañar. O sea, hay gente que dice, voy a engañar al pueblo de Dios. Hay muchos lobos vestidos de oveja queriendo enseñar al pueblo de Dios, porque como en los postreros tiempos habrá comezón de oír, ganas de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, conforme a sus propios deseos carnales. Y van a enseñar cualquier cosa sin sentido para engañar. Son estratagema de hombres. Tercero, disfrazan los mandamientos de hombres como doctrina. Disfrazan los mandamientos de hombre como doctrina y algunas veces su origen está en doctrinas de demonios. Mateo 15, 8 al 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mira cómo el Señor Jesús cita acá las Escrituras y dice esto. Enseñan como doctrina mandamientos de hombres. O sea que el que enseña una doctrina diferente te está transmitiendo un mandamiento de hombres, pero lo disfraza como un mandamiento de Dios. O sea, te va a decir, no, tú tienes que guardar el sábado porque es una doctrina de hombres, no una doctrina del Señor. Te va a decir, no, tienes que guardar la Pascua porque la Pascua simboliza y
y no han entendido que la verdad de Dios es que la Pascua es Cristo. Dice la palabra: Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros, y no una vez al año, no tiene una duración de un año. Fue un sacrificio una vez y para siempre, dice el libro de Hebreos. O sea, tú tienes que urgentemente estudiar Hebreos, Romanos y Efesios. Bueno, y toda la palabra, pero sí o sí, como que son las cartas que más vamos citando. Son fundamentales para tener una base en el nuevo pacto. Primera de Timoteo 4, a todo esto podría dar más ejemplos, de cómo los hombres proponen su propia doctrina. Algunas iglesias, hermanos muy amados, que por ejemplo le exigen a la gente vestirse de cierta manera. Si tú quieres venir a esta iglesia, tienes que vestir de cierta manera, este color de ropa, este tipo de ropa, tienes que peinarte así el pelo, tienes que, qué sé yo, tener tal apariencia, porque esto es lo aceptado. ¿Y dónde está en la Biblia? En ningún lado. Son mandamientos de hombre, pero te lo disfrazan como doctrina, porque toman un versículo, te lo sacan de contexto, y cuando tú eres niño espiritual, tú ves un versículo y tú crees que lo que te digan tú lo aceptas. Todos fuimos niños espirituales, yo también fui niño espiritual, al menos en cuanto al conocimiento de la palabra. Tampoco estamos diciendo que ya somos los maduros perfectos, pero en cuanto a estas cosas, todos nos dejamos arrastrar al principio. Veíamos un video en YouTube con un par de versículos y ¡oh, mira lo que dice la Biblia! No, no lo dice la Biblia. Recuerdo cuando hace algún tiempo hubo un bombardeo en Siria y algunos compartiendo un versículo que decía: Siria será destruida, y la gente, ¡oh, está en la Biblia! Eso ya se cumplió hace como 2500 años. Ya se cumplió, no se va a volver a cumplirse, ya se cumplió. Entonces, nos dejamos arrastrar. Ese es el asunto. Y primera de Timoteo 4, 1 al 2 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, y Pablo sigue y dice, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de aquello que Dios creó para que lo disfrutemos con acción de gracia. Tú ves, por ejemplo, cómo el catolicismo prohibió casarse a los ministros, los pastores, le llama sacerdote, aunque todos somos sacerdotes, otra desviación, pero prohibieron casarse. O sea, mucha de la inmoralidad sexual que tú ves en el clero del catolicismo es causa de prohibir algo que Dios creó, que es la intimidad sexual dentro del matrimonio. Entonces, como fuerzan el celibato a gente que no tiene el don, surgen todo tipo de aberraciones, todo tipo de desviaciones. Prohibirán casarse, estaba aquí mencionado. Dice que mandarán a abstenerse de ciertas cosas, ciertos alimentos. Hasta el día de hoy hay hermanos nuestros y otros que yo creo que ni hermanos son, que prohíben participar de ciertos alimentos. Porque dicen, no, pero es que es pecado tomar café, que es pecado comer marisco, que es pecado. Hay hermanos nuestros que no comen marisco, que no comen cerdo, que no comen... Claro, el judío no lo podía comer, pero yo no soy judío. Entonces, ese es el asunto. Ese es el asunto. Y dice acá que muchas doctrinas diferentes, su origen está en espíritus engañadores y en doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. ¿Dónde se predica doctrina? En la iglesia. O sea, si tú quieres escuchar doctrina de demonios, tú no tienes que ir a una secta satánica. Lamentablemente tienes que ir a una iglesia. Hay iglesias que tal vez, y de hecho, predican doctrina de demonios. Dios nos libre. Dios nos libre. El Espíritu Santo no es el único espíritu que quiere hablar. Nosotros tenemos que aprender a discernir la voz del Espíritu Santo. O sea, no, cuando tú dices, no, es que escuché como una voz por acá, una voz como que me dijo, cuidado, no toda voz es la voz del Espíritu Santo. Cuarto, estas doctrinas para convencer utilizan con astucia las artimañas del error. Las artimañas, artilugios. Van a ocupar todos los recursos de la oratoria, van a hablar bonito. Cuando alguien te quiere convencer de algo que sabe que es mentira, va a hablar bonito, va a recurrir a la emocionalidad, va a utilizar la música de manera seductora, va a ocupar libros, va a haber falsas denuncias en las redes, va a haber juego sucio, todo con tal de convencer. Como decía una vez el apóstol Lucas, la mentira tiene prisa,
pero la verdad siempre puede esperar, porque la verdad soporta el paso del tiempo. Entonces la mentira, el engaño, estas doctrinas diferentes producen al revés. El conocimiento deficiente de Cristo produce doctrinas diferentes, pero el conocimiento pleno de Cristo nos lleva a la unidad de la fe. O sea, un conocimiento incompleto, un conocimiento deficiente de Cristo va a producir muchas doctrinas diferentes a la economía de Dios. Y nunca nos vamos a poner de acuerdo, pero esta es la correcta o esta. Pero cuando Cristo se revela en una manera profunda en nuestras vidas, vamos a comenzar solitos a arribar a la verdad de Dios. Vamos todos de manera espontánea, a causa de la vida que nos habita, a comenzar a arribar esa unidad de la fe. Y nos pasa mucho que hablamos con a veces hermanos de redes, de iglesias muy lejanas quizá a la nuestra, que no nos conocemos, y a veces se da algo y nos conocemos en algún congreso, en algún evento, y están hablando lo mismo que nosotros, el mismo sentir, la misma carga, porque el Señor está alineando su iglesia a la unidad de la fe. Qué maravilloso es esto. No lo está haciendo un hombre, sino el Señor. Vamos a pasar al punto número 2. Punto número 2. Un entendimiento deficiente de Cristo nos deja permanentemente niños. Nos deja permanentemente niños. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, yo leo este versículo, solamente este versículo, y yo veo como muchas cosas pasando fuera. Vientos de doctrina, estratagemas de hombres, engaños, astucia, artimañas de error. Pero si yo adentro, si yo estoy ahí expuesto a todo esto y soy un niño fluctuante, yo voy a ser arrastrado. Pero si en medio de este mismo entorno yo soy maduro, yo estoy arribando cada vez más al conocimiento pleno de Cristo, yo no voy a ser arrastrado. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Que un entendimiento deficiente de Cristo me deja permanentemente niño, pero el conocimiento pleno de Cristo me lleva a la madurez, tanto individual como colectivamente. Cuando somos niños, somos fluctuantes. Esta palabrita fluctuante, no sé si se comprende bien, significa fluctuar, o sea, moverse de una cosa a otra, oscilar. Los niños, por una naturaleza inherente, son fluctuantes en pensamiento, en emociones, en voluntad. O sea, tú ves un niño, quiere una cosa, a los 5 minutos quiere otra. El niño se enojó con su amigo, a los 5 minutos ya no está enojado, y a los 10 minutos está enojado de nuevo. Quiere comer, al minuto ya no quiere comer, quiere hacer esto, no quiere. Pues el niño es fluctuante porque es niño. Su propia inmadurez inherente lo hace ser fluctuante. No tiene un criterio formado. Cuando somos niños y no hemos arribado al conocimiento pleno de Cristo, somos llevados por estas doctrinas de un lado a otro. Pero cuando somos maduros, estamos capacitados por el conocimiento de Cristo para seguir la verdad en amor. Y como cuerpo crecer en todo, en la cabeza que es Cristo, hasta la madurez plena del Hijo corporativo. Entonces hablábamos de este síntoma que veo en la iglesia del Señor, que es una inmadurez, una iglesia infantil. Todavía somos muy infantiles en nuestra manera de pensar, somos muy infantiles en nuestra manera de ver la fe, de vivir la fe en Cristo. ¿Tú ves cuál es la mente de un niño? Dame, dame, dame. La mente de un padre, de un adulto es dar, dar, dar. Está pensando en cómo dar. El niño está pensando en cómo recibir. Esa es la diferencia. Nosotros, al menos acá hablo por Latinoamérica, somos una iglesia infantil, que siempre estamos pidiendo bendiciones, 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 y nunca estamos pensando en cómo aportar a la obra de Dios, cómo aportar al progreso de la causa eterna. O sea, somos infantiles, somos niños fluctuantes. ¿Qué es lo que nos va a sacar de ese infantilismo? Que cada vez más se nos revele Cristo, un conocimiento pleno de Cristo. Si no arribamos a ese conocimiento pleno, nos vamos a quedar niños para siempre. Van a pasar 20 años y vas a pasar 20 años en la iglesia, vas a seguir siendo niño, voy a seguir siendo niño. O sea, yo necesito una revelación mayor
de Cristo. Punto número 3. Punto número 3. Un conocimiento deficiente de Cristo da a luz divisiones. Hay una verdad objetiva en cuanto a Cristo, decíamos esto. Hay una verdad a la cual tenemos que arribar. Todos debemos arribar a esta verdad. ¿Cuál es el problema? Gente que no ha arribado a esta verdad produce divisiones dentro de la iglesia. O sea, una de las consecuencias de que no se nos ha revelado Cristo como generación es las divisiones. O sea, siempre el divisivo, aquel que causa divisiones dentro del cuerpo, es alguien a quien no se le ha revelado Cristo en plenitud. Y esto retrasa la edificación. Pablo es muy severo en cuanto a esto. Tito capítulo 3, verso 10 y 11 dice: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. O sea, Pablo es muy grave acá. Pablo dice, el hombre que causa divisiones peca. O sea, ser divisivo es un pecado, dividir el cuerpo de Cristo, dividir la iglesia. Mira, ni siquiera hablemos de las grandes redes de iglesia, entre ellas no, hablemos de tu iglesia local. Achiquemos el problema. Aquellos que generan divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Se llevan hermanos, dividen la iglesia, o tal vez no la dividen así externamente, pero sí en el corazón, murmuran y hablan de este, de otro. El corazón divisivo es un pecado, dividir la iglesia es un pecado. Dice Pablo, el tal, primero exhórtalo, una y otra, y después Pablo dice, después de una y otra amonestación, o sea, lo exhortaste muchas veces, Pablo dice, deséchalo, sabiendo que se ha pervertido, que peca y está condenado por su propio juicio. Terrible, terrible. Romanos 16, 17 al 18 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. A veces no le prestamos atención a esto. Pablo dice, fíjense en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Ves? Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces quiero mencionar algunas características de un divisivo, de un hombre o una mujer que divide el cuerpo, partiendo de la base que es alguien que no tiene un conocimiento pleno de Cristo, que aún no arriba, si no, no estaría dividiendo la iglesia, porque dividir es pecado. Algunas características. Primero, el divisivo tiene dos razones para dividir. La primera es que cuestiona la doctrina, como lo más común, cuestiona la doctrina de la iglesia y propone la suya propia. Lamentablemente en todas las iglesias hemos tenido más de uno así. O dos, si no cuestiona la doctrina, cuestiona a los hombres, ya sea cuestiona a los líderes o cuestiona a los hermanos de la iglesia, cuestionando su integridad, su rectitud, su moralidad. Por ende, ¿qué es lo que hacen? O crean su propio grupo, llevándose hermanos de este, porque a partir de cero jamás el divisivo no le da para eso, o se va a otro grupo para intentar allá seguir haciendo lo mismo que hace acá, porque el divisivo es divisivo de corazón. Siempre va a encontrar una razón para dividir. Pero antes de irse va a intentar murmurar y dividir el primer grupo. Número 2, los divisivos son carnales. Son carnales. La carne es el origen de todas las divisiones, puesto que la vida divina que hemos recibido, su naturaleza es la unidad. La unidad. O sea, cuando tú estás en el Espíritu, cuando esta vida crece y es formada en nosotros, el fruto que produce es unidad. Tú te encuentras con hermanos que nunca conociste, de iglesias quizás de otra ciudad, de otro país, iglesias hasta que hablan otro idioma. Yo recuerdo la primera vez que fui a Brasil y acompañé al pastor Carlos a un culto allá en puros brasileros, en portugués, no entendí nada. No entendí nada, ni de la oración, ni de la palabra, ni la oración, ni la ofrenda, nada entendí. Pero tú podías sentir en el Espíritu.
sentir la presencia del Señor, tú podías sentir que era el mismo espíritu que fluye cuando nosotros adoramos en español, fluía ya en portugués, que es el mismo Señor, y tú podías sentir esa unidad del espíritu. Yo me sentí uno con esos hermanos. ¿Por qué? Porque somos uno. Esa es la esencia de la vida que hemos recibido. ¿Cuál es entonces, de dónde surge una división? De la carne, del espíritu nunca. Nunca va a ser el espíritu, siempre es la carne. Un divisivo no sirve a Cristo, aunque crea hacerlo, sino a su propio vientre, a su propia carne, a su propia concupiscencia. Mira lo que dice Judas 1:19. Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. Los sensuales son gobernados por sus sentidos, no tienen al espíritu, o sea, aunque tengan al Espíritu Santo morando dentro de su espíritu, en la práctica no son gobernados por el Espíritu Santo, sino por sus sentidos. Y de hecho acá, en la palabra sensuales, en griego es sujikos, significa almático. Almático. O sea, acá dice, estos son los que causan divisiones, los almáticos. O sea, ¿cuál es el origen de las divisiones en las iglesias? Un alma no rendida, un alma no redimida. La mente no redimida, la voluntad, las emociones no redimidas. Terrible, ¿eh? Terrible advertencia esto. Los que son gobernados por el Espíritu jamás dividirán el cuerpo de Cristo. Tercero, los divisivos andan según sus propios deseos, no según el deseo de Dios de edificar la iglesia. Judas 1:18 dice, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. O sea, no andan según los deseos del Señor. Un obrero del Señor es alguien que anda según el deseo del Señor, el deseo del Espíritu. Alguien que es divisivo es el que anda según sus malvados deseos, su concupiscencia, su carne. Cuarto, un divisivo pone tropiezo en la edificación de la casa de Dios y produce un retraso. Por ende, debemos tratar este tema seriamente. O sea, leíamos varios versículos. Tito 3 decía, al que genere divisiones una y otra vez, deséchalo. Romanos 16 decía, que os apartéis de ellos. O sea, muestran una seriedad a la hora de tratar este asunto. Porque el dividir comienza con algo en el corazón. Cuando tú siempre estás criticando a todos los hermanos, siempre encuentras que todos los hermanos están mal, que todos los discipuladores, todos los líderes están mal, te cambian 3 veces el discipulador, ninguno te gusta. O sea, el problema está adentro. Primera de Corintios 11, 18 al 19 dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Se tiene que manifestar los aprobados. Entonces, un divisivo está exponiendo que es reprobado por Dios. Dice Pablo acá, es necesario que hayan disensiones, que hayan conflictos en la vida de iglesia, para que se muestre quiénes son los aprobados y quiénes son reprobados. Un divisivo es reprobado, lo muestra al manifestar las obras de la naturaleza a la cual está sirviendo. Pero el que camina en la unidad de la fe y guarda la unidad del cuerpo de Cristo demuestra que es aprobado, y la verdad misma da testimonio de él. Primera de Corintios 1, 10 al 11 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Tú ves aquí esta situación, habían divisiones. Pablo dice, les ruego a los corintios. Era una iglesia que creía que era madura, pero era inmadura. ¿Por qué ellos creían que eran maduros? Porque tenían todos los dones espirituales, fluían en todos los dones. Pablo les dice, yo sé que ustedes tienen todos los dones, no les falta ningún don. Pablo no está exagerando, está escribiendo la Biblia, está inspirado por el Espíritu Santo. A ellos no les faltaba ningún don.
Era una iglesia que tú ibas y había gente que profetizaba, hablaba en lenguas, otro interpretaba, otro echaba fuera demonios, otro sanaba, otro hacía milagros, otro, no sé, te convertía el agua en vino, otro multiplicaba el pan. Todos los dones que tú has visto estaban todos en esa iglesia y ellos creían que por fluir en el Espíritu y en los dones ellos eran maduros. Pero lo que no entendían es que sobrenatural no es sinónimo de espiritual. Sobrenatural es que yo fluyo en lo sobrenatural, en los dones, Dios me da una palabra, lo digo, hablo en lengua, salto, eso es sobrenatural. Pero eso no me hace una persona espiritual. Espiritual es que soy gobernado por el Espíritu, no que solamente tengo manifestaciones. Entonces ellos eran una iglesia profundamente inmadura. Pablo desnuda, desenmascara esta situación y les dice, pero si hay hasta un tipo que se está acostando con la esposa del papá, o sea, como con su madrastra, y dice, y ustedes se creen espirituales. Pablo menciona distintas cosas, entonces era una iglesia en la que habían divisiones y ellos pensaban que eran espirituales. Dice Pablo, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Dado que las divisiones traen retraso a la edificación, los apóstoles nos amonestan una y otra vez a que renunciemos a toda división y trabajemos para estar perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Por eso Pablo dice, les ruego que habléis todos una misma cosa. Y número 4, un entendimiento deficiente de Cristo da a luz pecado, da a luz el pecado. Todo el pecado que nosotros practicamos, cualquiera sea el pecado, es producto de nuestra naturaleza carnal no crucificada, mi naturaleza adámica, que no ha muerto aún en el aspecto práctico, aunque en el aspecto legal yo estoy muerto, pero en la práctica todavía la carne da sus coletazos. Por eso Pablo decía, verdad digo en Cristo y no miento que cada día muero. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ese es el tema. Entonces nuestra naturaleza carnal no crucificada produce el pecado. Es nuestra carne. La revelación de Cristo produce piedad, es decir, una transformación orgánica, producto de la vida divina que ha sido impartida dentro de nosotros, que nos leudó, nos saturó, y a causa de llenarnos esta vida brota hacia afuera, desborda de nosotros, y esa manifestación de la vida en mi vida cotidiana, eso es la piedad, la manifestación de Cristo en mi vida cotidiana, el Cristo que me habita, que me fluye por los poros. Eso es la piedad. La revelación de Cristo produce piedad. O sea, mientras más conozcas a Cristo, mientras más se te revele Cristo en el Espíritu, más santo vas a ser. Más santa va a ser tu manera de vivir. Hablo de la santidad práctica, disposicional. Posicionalmente ya somos santos. Posicionalmente no podrás ser más santo de lo que ya eres, porque eres santo. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Pero en esa santidad disposicional, en mi manera de vivir, que la palabra habla de una santa y piadosa manera de vivir, esa manera de vivir santa, yo seré cada vez más santo en la práctica mientras más se me revele Cristo. Y por otro lado, yo voy a, mientras más no se me revele Cristo, o sea, mientras más tiempo pase con un conocimiento pequeño de Cristo, más tiempo voy a seguir perseverando en los mismos pecados porque no se me ha revelado Cristo en plenitud. Pero cuando Cristo se me revela y es formado en mí y me leuda con su vida, yo sin darme cuenta comienzo a abandonar los patrones de pecado. Ya es un tema de adentro hacia afuera, ya no me seduce, ya no me llama la atención, ya no me atrae el pecado. ¿Por qué? Porque es una nueva vida que me está gobernando, es la vida divina, esta vida Zoe que hemos recibido. Entonces, la revelación de Cristo produce piedad, pero la ausencia del conocimiento pleno de Cristo produce todas las manifestaciones de la carne, puesto que no ha sido circuncidada por la espada de la palabra revelada. Segunda de Corintios 12, del 20 al 21, dice Pablo, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. O sea, Pablo dice, voy a llegar, los voy a ver como no quiero, y ustedes me van a ver como no me quieren ver, corrigiéndolos. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Mira, hasta el desorden es un pecado.
Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, dice Pablo, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y de fornicación y lascivia que han cometido. O sea, Pablo dice, yo voy a ir y van a estar manifestando todas estas obras de la carne y la conclusión es que son niños. O sea, si yo todavía persevero en el pecado, si todavía hay áreas que el pecado me gobierna, es porque en esa área yo no he arribado al conocimiento pleno de Cristo. ¿Cómo vencer el pecado? No es luchando contra el pecado, es permitiéndole a la vida divina crecer en mí, leudarme, saturarme, es crecer en el conocimiento de Cristo. Mientras más se me revele Cristo, más seré transformado a su imagen. Y este va a ser el fruto. Nuestro foco no está en luchar contra el pecado. La religión te va a decir, lucha contra el pecado. Le pone una exigencia a tu carne de cambiar que tu carne no puede hacer. La religión te intenta cambiar de afuera hacia adentro. Pero el reino te cambia de adentro hacia afuera porque es una vida impartida en ti. Pero en algún momento ese cambio se va a manifestar. Si no llega nunca, si pasan 20 años y el cambio no llega, es porque no se me reveló Cristo. Soy salvo, eso lo sabe el Señor, ¿no? Tú sabes cuando eres salvo. El Espíritu te da testimonio de que tú eres un hijo de Dios. El problema es que soy un hijo niño que nunca creció. Por eso sigo perseverando en el pecado. Si yo nací de nuevo y yo conocí a Cristo y estoy siendo llevado al conocimiento pleno, ese conocimiento pleno me va a transformar y va a cambiar radicalmente mi manera de vivir en mi día a día. La va a transformar. Si yo engañaba a mi esposa, ya no lo voy a hacer. Si yo robaba, no lo voy a hacer. Si mentía, ya no lo voy a hacer. Si hacía X cosa, ya no lo voy a hacer más. No por un esfuerzo humano religioso de cambiar, sino porque la vida divina me leudó. ¿Cómo? Por medio de avanzar en el conocimiento de Cristo. De que se me revele cada vez más la persona de Cristo. ¿Ves? Por eso es gravitante que el Señor nos revele más a Cristo. Tú tienes que terminar esta clase diciendo, Señor, revélame más a Cristo. Yo quiero conocerte más. Porque mientras más tú le conozcas, más vas a ser transformado. Tú no te vas a dar ni cuenta cómo el Señor te va a transformar. Por medio de su conocimiento. Por eso dice el apóstol Pedro, por medio de su conocimiento. Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Él nos hizo participantes de su naturaleza divina. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. O sea, ¿tú quieres saber si estás en la carne? Quiero yo saber si estoy en la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. El amor al dinero cuenta como idolatría. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Si tú dices, pero lo que estoy haciendo no está en la lista. Se parece a alguna que otra, pero no está en la lista. No, cosas semejantes a estas. O sea, el Señor es tajante. No hay espacio, no hay margen ahí a ningún resquicio legal. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Esto también es parte del Evangelio de la Gracia. Ya Pablo dice, os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. O sea, si pasan los años y yo digo que soy cristiano y sigo caminando en todas estas cosas, yo tal vez ni fui salvo. Debería cuestionarme si realmente nací de nuevo. Y si nací de nuevo, entonces tengo un problema de enanismo espiritual severo. Tengo un síndrome de Peter Pan espiritual. Me quiero quedar niño para siempre. No, yo debo crecer. ¿Cuál es la manifestación práctica de esta revelación? Es la piedad. Es Cristo manifestado a través de mí en mi vida cotidiana. Es que voy a ser transformado. Por eso Pablo dice, el que roba no robe más, sino que trabaje. Y así cada uno, o sea, todo lo que nosotros hacíamos antes, ya no más. Entonces Pablo, los próximos versículos del capítulo 4 y también el capítulo 5, se dedica a hablar asuntos muy prácticos. Y vamos a verlos la próxima semana y vamos a estar allí el tiempo que nos tome. Y hay
versículos muy similares a estos que acabamos de leer, donde Pablo menciona cosas prácticas, cosas que en el fondo no son una exigencia, porque ya entendimos que el Evangelio de la Gracia es intrínseco, que te cambia de dentro hacia afuera, pero son un test para saber qué tanto esta vida ha operado realmente en mí y qué tanto es aquí solamente. Porque si yo sé todo del nuevo pacto, pero no he sido transformado, entonces está aquí, pero no se me ha revelado. No he sido realmente lleno con esta vida. Ese es el asunto. Entonces Pablo, en los próximos versículos que vamos a ver la próxima semana, Pablo entra en asuntos extremadamente prácticos. Efesios 5, Pablo habla del matrimonio, habla de los padres y los hijos, de todos esos asuntos son manifestaciones prácticas de la revelación que parece tan profunda e inalcanzable. Pablo dice, pero mira, es bien sencillo. ¿Cómo saber si se me reveló o no? ¿Cómo saber si estoy avanzando en el conocimiento pleno de Cristo? En nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro diario vivir, ahí lo vamos a poder ver. Entonces vamos a empezar a hablar de la norma del creyente. ¿Cómo es la vida de un creyente que está arribando, que está llegando a esa unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, que está creciendo, como dice Pedro, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Vamos a ir cerrando la idea. Entonces vimos 4 cosas que un conocimiento deficiente de Cristo producen en nosotros. Por esto es clave que experimentemos el fluir de la vida de Dios a través de cada miembro, según la actividad propia de cada miembro, como hablábamos. O sea, el sacerdocio de todos los santos. ¿Para qué? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. O sea, a un varón perfecto, que como el Hijo corporativo lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Llegar a este conocimiento pleno nos librará de las enseñanzas diferentes, no permitirá que seamos permanentemente niños, sino que nos llevará a la madurez, nos librará de las divisiones y nos guardará del pecado. O sea, la gran meta de Dios con nosotros, amados, es que como iglesia avancemos en el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Quiero cerrar leyendo Efesios 4, del 11 al 16, con esto que hemos dicho en mente. Y quiero que veas cómo se va concatenando cada cosa, cómo todo lo que hemos venido hablando, la obra del Cristo resucitado, el ministerio quíntuple, el sacerdocio de todos los santos, la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, y todas estas cosas se van concatenando como peldaños de una escalera para ir arribando a la gran meta del Señor, que es completar el edificio. Dice Efesios 4, del 11 al 16, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuál va a ser el resultado de esta escalera virtuosa, esta escalera gloriosa? Es que el edificio va a ser completado, que la casa de Dios va a ser plenamente edificada, llena de estas piedras vivas que le componen, llenas del oro de la vida divina, donde cada uno funciona como sacerdote espiritual y ofrece sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a orar para terminar esta clase. ¿Qué les parece? Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido disfrutar, Señor, en tu palabra. Qué deleite es cuando podemos introducirnos en tu palabra, Señor, y poder tener un avance en el conocimiento de Cristo. Oramos que tú nos reveles cada vez más estas cosas y que no seamos sin fruto en el conocimiento de Cristo, sino que podamos manifestar con nuestra vida diaria que estamos creciendo en el conocimiento de Cristo. Que cada vez, Señor,
seamos menos, Señor, carnales, menos divisivos, menos infantiles, Señor, y todas estas cosas que dijimos, y cada vez más avancemos a manifestar plenamente todo lo que Cristo es. Que como el Hijo corporativo, Señor, que como iglesia lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Te damos gracias y te honramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.